Entonces, muy buenas noches. El tema de esta primer clase es una introducción a lo que es el periodismo en general. Bien, este módulo en general son todos los temas relacionados al periodismo, a los géneros periodísticos, al periodismo digital y a las herramientas, ¿no?, que nos pueden servir para el desarrollo de este trabajo. Ustedes saben que el periodismo es uno de los pilares fundamentales de nuestra carrera, de la carrera de comunicación social. Aún así, ustedes no se dediquen al periodismo, tienen como comunicadores el deber de tener un alto nivel de redacción, porque, como les digo, ¿no?, el lenguaje, la comunicación son los elementos básicos de nuestra profesión. Entonces, por eso, de alguna manera, también es importante que, aunque no se dediquen a esto, tengan un buen manejo del mismo. Para los que piensan dedicarse a las relaciones públicas, igual, ¿no? El relacionador público trabaja de manera directa con los medios de comunicación, tiene que entender el estilo periodístico, tiene que comprender cómo funcionan los medios de comunicación, tiene que entender cuál es el ritmo de trabajo del periodista, cuáles son los mecanismos o los formatos que están utilizando los periodistas ahora o el periodismo para informar, para comunicar. Entonces, por eso es importante este tema, y este módulo tal vez sea uno de los que ustedes vayan a necesitar más, ¿no? No he participado hasta ahora de ninguna defensa de tesis de la universidad. Lo he solicitado, pero no sé por qué no me han invitado. Pero a mí me hubiese gustado participar porque los casos que preparo, hubiese sido genial que yo los oriente hacia la metodología que se utiliza, ¿no? Pero bueno, los casos son realizados en base a la información que nos proporciona la misma carrera. Pero la idea es de que seamos efectivos, ¿no? Entonces, lo que me cuentan es que, si bien el tribunal hace una evaluación como la que nosotros hemos vivido o experimentado la semana pasada, ¿no?, donde le hacen correcciones a sus propuestas, les hacen consultas sobre los planteamientos que han hecho, pero también les hacen preguntas teóricas, ¿no? Incluso hay algunos que hasta piden que citen de manera textual algún fragmento de algún pensamiento, de alguna teoría, de algún autor en específico. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para todo tipo de preguntas, ¿no? Como les mencionaba, algunos que me tocó evaluar la semana pasada, ustedes pueden tener un planteamiento espectacular, una propuesta espectacular de acuerdo al caso que les tocó. Pero las preguntas teóricas también valen y les pueden restar puntos. Entonces no debemos menospreciar ni siquiera lo más básico, como por ejemplo, ¿qué es periodismo? ¿Quién me puede dar ahorita una definición, un concepto lo más próximo a lo que es periodismo? Les dejo el micrófono abierto para el valiente o la valienta. Buenas noches, Lice. Buenas. Yo quiero decir que el periodismo se refiere a la recolección de información, recolección y la difusión de información. Es una actividad que consiste en la captación y obviamente que es tratada en cualquiera de sus variedades y formatos.
Ya, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, el periodismo, licenciado, vendría a ser, aparte de ser una profesión, es bueno, se refiere a un servicio periodístico de lo que es la recolección y la difusión de un mensaje. ¿Está bien? Excelente. Eso. Eso es lo que eso es lo que puede suceder en su defensa final y esa es la forma en la que tienen que responder. Yo sé que a veces hay términos que nos parecen tan básicos, tan de rutina, si ustedes quieren, que lo obviamos de estudiar, obviamos repasarlo. ¿Qué es comunicación? ¿Por qué se le llama comunicación social? O sea, es la carrera que están estudiando, ¿no? ¿Se dan cuenta si alguien en su defensa les preguntara eso, qué les responderían? No me respondan a mí ahorita, no es solamente una reflexión y ya se responderán ustedes mismos, ¿no? Si están en la capacidad de responder o no. Pero mi recomendación es esa, ¿ya? Que su preparación vaya también, considere también el tema teórico, ¿no? Que eso, sin lugar a duda, va a ser algo que les van a preguntar. Bien mencionada, sus compañeros ya daban algunos detalles, algunas características de lo que es el periodismo. Y efectivamente es una actividad profesional que consiste en la captación y el tratamiento de la información en cualquiera de sus formas y variedades, ¿no? Por eso es que el periodismo, dentro del periodismo, hay una sección nacional, internacional, política, policial, económica, cultural, artística, de farándula, ¿no? Y así podemos seguir de acuerdo a las áreas de interés que pueda tener una sociedad o los diferentes grupos sociales que forman parte de nuestra sociedad, ¿no? La base del periodismo, como ustedes ya deben saber, porque esto también de modalidad de grado es un recordar, ¿no es cierto? Yo no voy a venir a enseñarles nuevamente o a profundizar en algo que ustedes ya han pasado. Esto es un recordar, esto es un repasar lo más importante. Entonces, por eso que le digo, ya ustedes saben que la base del periodismo es la noticia. Y que esta noticia no es más que un recorte de la realidad sobre un hecho de actualidad que merece ser informado por su relevancia social. Aquí vamos a ver, hice una selección de algunos conceptos que emiten los mismos periodistas, grandes periodistas que pueden ser considerados en algunos casos, como en este que tenemos en pantalla de Capuchinski, uno de los maestros del periodismo contemporáneo. Entonces yo le voy a pedir que me ayuden, voy a ir nombrando y esa persona me va a ayudar con la lectura del concepto. Ya, a ver, Mariela Rocha, que la veo que está atenta, si me puede ayudar con este concepto, por favor, de Richard Capuchinski. Claro, licen. Ya, licen. Periodismo según Richard Kapuscinski. Bueno, el verdadero periodismo es intencional. Se fija un objetivo e intenta provocar algún tipo de cambio. El deber de un periodista es informar de manera que ayude a la humanidad y no fomentando el odio o la arrogancia. La noticia debe servir para aumentar el conocimiento del otro, el respeto del otro. Bueno, aquí Capuchinski con una base principista, ¿no? De lo que es el periodismo, de para qué debería servir la noticia. El principista digo en el sentido de esa nobleza que él habla de que informar de manera que ayude a la humanidad.
en provocar un cambio, sí, pero un cambio positivo, en que informemos cosas que sean útiles para la sociedad, en que informemos cosas que tengan que ver con nuestra realidad, que a través del trabajo que nosotros realicemos podamos aportar a orientar mejor a la ciudadanía o a poner luz donde de repente está muy oscuro, o a encontrar simple y llanamente la verdad. Y siempre una información con respeto, ¿no? Con tolerancia, donde no se provoque odios, donde no se provoque discriminación, racismo, o donde no se promueva la división entre los seres humanos. Entonces, por eso es que digo que este es un concepto mucho más principista, mucho más humanista, si ustedes quieren, de parte de Kapuscinski, pero que tiene, ¿no?, mucha razón de ser, ¿no? O sea, eso sería lo ideal, sin lugar a dudas. Vamos con... Oh, me pasé, perdón. Ahora sí, ahí, ya. ¿Qué le parece si Eric Taborga me ayuda con la lectura de Gabo, el concepto de Gabo? Yeah. Periodismo según Gabo. La mejor noticia no es siempre la que se da primero, sino muchas veces la que se da mejor. La frase abajo igual dice, Sí, aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo. Gabriel García Márquez. gracias. Bueno, la primera frase, ¿no? ¿Qué es lo que intenta decir Gabo? Que no siempre hay que apresurarse con las primicias, ¿no? Por más que uno tenga una información de primera mano, si uno no la confirma, si uno no hace la triangulación básica o mínima para poder constatar esa información, mejor es no publicarla. Si no estamos seguros, no debemos publicarla. Si no estamos brindando una información equilibrada, responsable, que haya sido verificada, no podemos publicar. Y al final de cuentas, si no logramos ser los primeros, pues podemos dar un paso más adelante que el primero, dependiendo cómo presentemos esa información, dependiendo cómo la trabajemos. Por eso es que él dice, no siempre es el que la da primero, sino el que la da mejor. Porque a veces el que le da primero se queda en lo superficial, se queda en un simple anuncio, en algo demasiado superfluo, que no, al final de cuentas no dice nada. Mientras que nosotros, mientras verificamos y confirmamos, vamos investigando más, vamos reuniendo más información de diferentes fuentes y vamos preparando una información mucho más rica, mucho más sustanciosa. Y en la última dice, aunque se sufra con un perro, eso bueno, ya un poco al estilo también bien latino de Gabriel García Márquez, dicen que se sufra como un perro, no hay mejor oficio del periodista, ¿no? Porque a veces el periodista tiene que luchar con muchos factores, tanto externos como internos. Internos, de repente la precariedad de los recursos o de las condiciones que nos ofrecen nuestros mismos medios de comunicación, hasta los factores externos como es la presión política, el soborno, la extorsión, el amedrentamiento, la intimidación. Y son muy hábiles ya ahora los del poder político para hacer eso, ¿no? Recuerdo que cuando no era ni una semana que yo empecé en el periódico, yo trabajé en el periódico El Día, no era ni una semana que iba trabajando y me llegó una carta de Sacha Llorenti, que en ese entonces era el ministro de gobierno.
Y no recuerdo muy bien qué era lo que decía, pero era como recordándome cuáles eran los principios y los valores del periodismo. Pues nada, eso es de intimidación. Eso era para decirnos, hey, aquí estamos y te estoy chequeando. Y a veces uno lo puede tomar, ¿no? Hasta con ciertos aires de, ay, el ministro me escribió una carta. Nada, no señor. Eso es intimidación, eso es control. Entonces, a eso en parte se refiere esta metáfora de Gabriel García Márquez, ¿no? Como lo que se sufre como un perro. Pero a pesar de todas esas situaciones, ¿no? La labor que se realiza no será muchas veces una labor bien remunerada o reconocida, porque tampoco nadie trabaja para premios, ¿no? Ni para reconocimiento. Pero te deja esa satisfacción el periodismo de que a través de tu trabajo estás aportando con tu granito de arena para mejorar esta sociedad, para encontrar la verdad, para desnudar las falencias, para denunciar corrupción, para denunciar abusos de poder, para desnudar a los abusivos, a los que abusan del poder y violan los derechos humanos. O simplemente para ayudar a mejorar una realidad que hasta antes de que publique su noticia, su reportaje, su editorial, era invisible para el poder político, era invisible para la ciudadanía. Y gracias al trabajo periodístico se las puso en agenda y se solucionó. Y se mejoró la calidad de vida de una persona o de un grupo de personas. Esa es la satisfacción que te deja también el trabajo periodístico. Periodismo según Bastenier, le toca una dama, Gabriela Herrera, ¿está conectada? Bueno, sí. Buenas noches, licenciado. Adelante. Periodismo según Miguel Bastenier. El bueno debe tener 4 características esenciales. Se pasa que ya, ahora sí. Escribir bien, tener agenda propia, encontrar un enfoque del que fluya la información o la historia y no preferir nada. Que está mi pantalla. ¿El abajo igual no, Lisa? El mal periodismo tiene también 4 grandes defectos. Declaracionitis. Sí. Sí. Y por hiperpolitización. Oficialismo. Sí, perdón. Oficialismo y desconocimiento del mundo exterior. Correcto, gracias. Bien, miren cómo en unas cuantas líneas, en 2 párrafos cortos, Bastenier nos dice tanto, ¿no? Escribir bien, lógicamente. Lo que les decía en un principio. El comunicador, se dedique o no al periodismo, tiene que saber escribir bien. Tiene que tener un alto nivel de redacción. Tiene que ser un defensor y un conservador del bien hablar, del buen hablar, perdón, del buen escribir, del lenguaje. No podemos estar usando extranjerismo o abusando por lo menos de los extranjerismos. No podemos abusar o exagerar de los localismos también, ¿no? De algunas palabras o términos que pueden ser muy comunes en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Tenemos que hablar como corresponde y escribir de la misma manera.
Y eso significa tener buena ortografía, conocerse las normas ortográficas básicas. ¿Qué significa tener agenda propia? Que el periodista no dependa solamente de la agenda política o de la agenda pública, de la coyuntura, como le dicen en la jerga periodística. Tener agenda propia significa tener una lista de temas propios que uno considere que son relevantes para trabajarlos y publicarlos, ¿no? Hay periodistas que solamente están atentos a lo que va a decir la versión oficial, en este caso el gobierno, la gobernación, la alcaldía, y somos meros reproductores de lo que de lo que son las versiones oficiales. En parte eso es tener agenda propia también, ¿no? El hecho de tener temas, fuentes que contrasten versiones oficiales y que de esa forma también nosotros podamos darle un producto a la sociedad, a nuestros lectores, a nuestra audiencia, darle un producto en el cual ellos tengan ambas cosas, pongan ambas cosas en la balanza, ambos lados, y sea finalmente el lector o nuestra audiencia el que saque conclusiones. Si es bueno, si es malo, si están a favor o si están en contra. Entonces, eso es tener agenda propia, no solamente supeditarse a lo coyuntural, a lo que arrojen desde el poder político o lo que arrojen desde las esferas públicas, las empresas, las organizaciones sociales, sino también nosotros hacer nuestro propio relevamiento, si ustedes quieren, diagnóstico, y proponer temas que están fuera de lo que es la coyuntura, pero que consideren que son importantes. Y a veces también con la práctica uno va adquiriendo ese olfato. Y uno va como el chapulín con sus antenitas de vinil siempre bien atento, para que tras que haya la oportunidad de desarrollar algún tema, ¡pam!, ¿no? Ese puede ser el tema. Recuerdo cuando trabajaba en el periódico de que uno de los periodistas que cubrían el área de sociedad acudió a una conferencia de prensa que dio Sahuapac. Sahuapac en esa época iba a informar, creo que sobre la expansión de la expansión de los pozos de agua en la ciudad, porque obviamente la ciudad seguía creciendo, entonces estaban haciendo más, perforando más pozos para que puedan cubrir con agua potable a más sectores de la ciudad. Ese era el tema de la conferencia. Entonces el periodista es mi periódico, mientras escuchaba la conferencia de prensa, captó algo que a él le pareció clave. Dentro de la conferencia de prensa del de Sahuapac dijo que cada vez tenían que cavar más profundo para encontrar agua. Solamente dijo eso, pero con el olfato del periodista se quedó, miró si a ver si alguien más se había dado cuenta de ese dato. Se quedó hasta el final de la conferencia de prensa, esperó a que se vayan todos los periodistas y se acercó al vocero de Sahuapac para pedirle más información sobre ese tema. Con el complemento que le dio el ejecutivo de Sahuapac, le dijo, sí, cada vez nos cuesta encontrar más agua. Cada vez más nos cuesta encontrar agua. Y tenemos que perforar cada vez más profundo. Lo que significa que si seguimos con esta tendencia, en unos 20 o 30 años más Santa Cruz no va a tener agua. Y vamos a estar igual que en Cochabamba o que en otras partes del país, sin agua. Y vamos a estar racionando y vamos a tener que captar agua de lluvia y así. Entonces llega el periodista, me comenta
y decidimos hacerle un reportaje de fin de semana. Y obviamente nos salió bien. Una buena historia. Una historia que después se replicó en otros periódicos y se replicó en la televisión y se hizo en parte el tema de la semana. Y yo le estoy hablando allá por el año 2011, 2012, no recuerdo bien, pero uno de esos 2 años. Entonces se dan cuenta, eso significa tener agenda propia. Y no estar a merced, como les decía, de lo que nos caiga de las otras agendas que compiten también, ¿no? en este entorno periodístico. Hay que encontrar un enfoque del que fluya la información a la historia, porque hay historias que son muy amplias, muy grandes, y nosotros tenemos que saber escoger un enfoque que sea el enfoque además que creamos que la sociedad necesite en este momento. Yo les puedo decir, hagan una nota de prensa o una noticia, perdón, sobre el COVID-19. ¿Pero qué van a hablar específicamente del COVID-19? ¿Van a hablar de prevención? ¿Van a hablar del tratamiento del COVID? ¿Van a hablar de las vacunas del COVID? ¿Van a hablar de los factores de contagio del COVID? ¿Van a hablar de la capacidad que tienen los hospitales para atender a las personas con COVID? ¿De qué vamos a hablar? ¿Se dan cuenta cómo de un tema se pueden desprender varios subtemas? Entonces a eso se refiere Bastenier con encontrar un enfoque del que fluya la información o la historia. Y no preferir nada se refiere, más allá de que recibamos premio o algún regalo o algún bono en el trabajo por redactar una buena historia, se refiere a no preferir nada, a no involucrarse, a no contaminar con juicios de valor, a no ponerse de un lado o del otro de la historia. A eso se refiere con no preferir nada. A mantenerse lo más neutrales posible. Es difícil. La objetividad, la neutralidad en el periodismo es difícil, pero no es imposible. El mal periodismo tiene también 4 grandes defectos, dice. Declaracionitis. ¿A qué se refiere declaracionitis? Cuando nuestra noticia la redactamos o lo construimos en función de puros declaraciones oficiales de nuestras fuentes. Y no le damos otro tratamiento, no le damos otro aporte, no le damos un valor agregado contrastando